Kikinpak nanaywan, kanwan tandalla purisha. Piñayta, tutallayta, kikinpak ukupi tiyakta anchuchisha. Samayta, sisayachisha. Pachamamapak ayuwan, samaywan, tukuyta linshasha. Shina, kasillayta, riqsinki charinki. Imanalla mashikuna kankunaman shuk napayta kachapani kay kawsari Films rikuchi ukumanta kankunaman kushi hapipaychi kay napayta kay pachapi podcast en vivo nishkapimi kanchi runakuna hablemos quichua ñuka mashipash ñukanchita kumbajunmi. Alli tukuy mashikunan shuk napayta hapipaychi kay kawsari Films ukumanta ñuka shutimi kan Erika Pilla kununtuta rikushun podcast en vivo runakuna hablemos quichua. Claro que sí, ¿cómo están? Un gusto poderles saludar a cada uno de ustedes, amigos que se encuentran pues en diferentes partes del mundo y nos están acompañando en esta hora. Reciban saludos cordiales de parte de quien les habla, Cecilia Velázquez, y pues nos encontramos en este podcast en vivo, Runakuna Hablemos Quichua. Por lo tanto, pues estaremos hablando más en quichua que en español, pero para toda nuestra audiencia habla hispana también estaremos traduciendo todo lo que estemos hablando y dialogando en este momento. Pues como invitado especial tenemos nada más y nada menos que al doctor Raimi Chiliquinga. Raimi Chiliquinga, Amauta Yachak Salasaka Runa, de la nacionalidad quichua del Ecuador. Raimi es doctor en psicología transpersonal, doctor en humanidades y arte, máster en neuropsicología, como también en educación especial, ingeniero en administración de empresas, tiene diplomado en cannabinología, iridología diagnóstica y homeopatía paracelsiana, entre otros. También es músico profesional con autoría de 7 discos, autor de la Neuromusic, que también traducido sería música de sanación, y música infantil en quichua. Autor de libros como cuentos, mitos, entre otros. Lleva un recorrido amplio, más de 20 años en el camino del Yachak Amauta Runa Pacha, chamanismo andino, entre otras cosas más que nuestro querido invitado pues tiene títulos, estudios y tantas cosas más. Raimi, allí shamushka kapay, kay pachaman, kay estudio Kawsari Films ukuma. Yupaychani tukuykunata mashnalla rikukuna Kawsari Film kay pachapi Europa pachakunapi tukuy pachakunapi runakuna mishukuna yanakuna tukuykuna tiyakun chaymanta astawan ñukanchik runa shimipi rimashpa wangurishpa yuyarishpa katinajanchik chaymanta astawan kushillami kani kipa wiñayrikunata runakunata imashnami kawsayta hamuntananchik, imashnami kawsayta apananchik, imati kan kawsay, wakin kawsayta sumak kawsay ninchik, pero mana yachanchik imamanta shina nishka chaykunata ashtawan ayllukunawan willashpa katinanchik, shinaki ashtawan kushillami kani. Pues en cuestión agradecer profundamente a ustedes, a 2 damas que están aquí acompañando. Yo creo que en este tiempo las redes sociales son un instrumento muy valioso de poder ir compartiendo mensajes a todo el mundo, y que como pueblos ancestrales, especialmente Salasaka, hay una diversidad de cosas que tenemos que dar un mensaje, y en ese sentido, pues como seres humanos, de mi parte agradecer profundamente a todos ustedes y a todos los que están observando por este tiempo, este segundo de vida que el Gran Espíritu nos da también. Kununga tapi kunanka yarishun arirani. Shu pachaguta shiapay mashi. Queremos invitar a todos también que nos ayuden compartiendo esta transmisión y suscribiéndose al canal de Kawsari Film. Recuerden, en las redes sociales también estamos en Instagram, en Facebook, en YouTube, en TikTok también nos encuentran como Kawsari
Films. Así es que a compartir para que esta transmisión pueda llegar a más personas. Claro que sí. Shinami, Shinjatami kangunata mañapanchi, shinakay transmisión da kangunapa mashikunaman, ayllukunaman, kachapaychi, ashtawan bash shukunapi rikuchun kay raymi chilikinkata uyashpa katipachun, shinallata Kawsari Film nishka shutipi maskibishapankichimi, Facebookpi, TikTok, Instagram, YouTubepipash. Shinapash videokunata sumak asingapapash rikushapankichimi, TikTokpi, Facebookpipash y imashtimi YouTubepipash. Shinaka katipashunchi kunan tapuykunawan. Yarinkichikan Himalaya purikaranki marasha. Marashata rimayta yuyarikpika astan llakimi kan ratota gastan wakanay sunkuman hapin. Imanishu shinanipanki. Porque, o sea, hablar la infancia en uno es tan duro que se pasó y a veces me ha costado muchísimo entender la vida, ¿no? Y a veces me pongo en lugar de otros niños, de otros jóvenes, otros chicos, porque Quichua Shimpinikpika ñukanchika iñashkanchika Salaskuku nishkapi, chaypika illakika achi luz ninchi, achi pash illakarka yaku agua potable chaypish illakarka waykupi aparishpa candilkunan churashpa wasipash shuk bloque y una media agua shinalla con bloque churashkalla. Mayhan ayllu llaqtapi viñaparkanki. Chilcapamba llaqtani Salasca ukunin ruku yayakunaka. Salasaka uku. Salasca uku. Chilcapamba. Chilcapamba Salasca nishkanchu. Salasca. Chaypi puntaka kapashkaninachu principal hatun tandanahuipapash, hatun fiestakunapapish ñuka uyapashkani. Shinachu kan? Ruku yayakunaka chayta ninmi Salasca ukupamba tiyajushkaninmi ñawpa yayakunaka chaymanta alpakuyukpika mancharishpa llukshishkani hawanpi ñukanchik yayakuna hatun yayakuna ninka awkinchikmi sikarkanchik ninka chaypi yapata kuyukpika chawarpi charirina ninka chawarpi chawarka mana urmachik ninka nimata chaypi ña mancharisha runakunaka wichiyarka ninka chaymantaka ña mashna sakirirka chaypi karka ninka tukuy kallari iglesia ma kallari raymikuna ma tukuy entonces chaypika ña mayjin kilarikan chaymantaka restokunaka wichiyarka ninka chaypimi historiakunaka tiyan Pacchapata, Dondipata, yaku pukyukuna tukuy historiakuna chaypish tiyakun. Tiyapan shina. Y chaypi viñapashkanki chayllapita escuela punta tiyapashkarkachu. Chaypi escuela tiyakarka ñawpa pachapika mishukuna yachachiriyaka mishukuna yachachikpika mishu kawsayta yachachiriyaka. Chayllapita yachahuparkanki o maymanpish shuk ladoman. Chayllapi escuela tukuchirka. Escuela chaypi tukuchishpa colegiopas runa colegiopi tukuchirka. Kay Salasaka. Ñawpak Salasaka nirkununga Fray Bartolomé de las Casas. Chaypi tukuchirka. Chaymantaka bueno taytaka mamaka al 3 años, 4 años rishkaka shuk hariwa. Chaypiqa taytaka wiñachiriyanka tukuyta cura tukuchun nishpa. Ñukataka wiñachiriyanka. Kikinda. Mashna wawakuna sakirirkankichi chay. Chusco. Tayta solo viñarkankichi. Tayta solo wiñarkankichi. Chigallaki chañarankichi. Jaki yapata wiñarkanchi chaymantaka escuela payka kashna yachanakan payka yachachikun taytaka chaypika bueno bandera de escuelapish colegiopish ganakan yachashkamanta y ñukanchik mikunapush killapi tal vez arroz sin nada mikukan chayka ñukanchik comida de reyka. Pero kikinga nishun ima pushtupi o kangi nishun wawki panikuna mashna puratiyan. Ñukanchika tukuyka sukta pura kanchika ñukaka chuskunikipkin o sea cuarto hijo sería chaymanta china wiñashpaka mashna watakupi sakirirkanki 15 wataku sakirishkani mamaylla mamaka ña shukun kawsakashka chaymantaka mana hamuntariakani kawsaykimatikan porque comunapish mana ali ayllukuna tiyakun ayllukuna rimakpa kaykunaka imashillakuna
mama millashka yapata rimaykuna tiyakun yuyarini wakinqa caramelokunata mishki murukunata karangu shamukpish yarikpika kikimuka manash karash rikpakunqa yapata yuyaykuna Ariashaguta tiyakun. lado manchura chinalla karyanqa. Chaypika bueno ña willanakan chaypi taytapish católico mil por mil kakpika Bibliata churash iñachik Bibliapi kikinqa leyashpa yanakashana nishka chashna nishka versículo capítulos Nuevo Testamento Antiguo Testamento Ley de Moisés matu chaykunaka ña bueno kikinqa chaypi ichkarinalakashka niñez adolescenciapika warmikusna charinani payakunas charinani bailemasna ni tragutapish wasi sulpu warmi shina wiñachiriarkan. Kikinllata o kikinpa ñukallata shina kikindaka ña imashanirkanki ña sacerdotepa ña viñachihushka. Chayta misaman pushurishpa monjakunawan curakunawan mana confesashpaka ñukaqa ña mapas enterikani mana misaman rishpaka mapas enterikani primera comunionkuna yachachishpa Bibliakunata misapi leyashpa ña shina purikani chaymi colegio tukuchikpika ña seminarioman kachari. Kankashka ña munugan charchita kachani. Ñuka Mara gashka Cuita gashkapika ñuka shunqupika munarkani, o sea munarkani chaymantaka rini colegio tukuchishpa cura tukunqapa chaypika taytash ña kushilla karka chaymantaka quince watata cura kakpika pero shuk cosaskunata rikurirka ñawipi Moscuypi chaypika ninqa cura guía nishkaka ninqa kikinka mana kayta katinallachun nin shukta yuyari rikuy nin mana manchinkanqa kaypi yaykullashkani ninqa. Ashtawanqari kanpa yayapa yuyaytami ashtawan katishayna kanpa shunqu yuyaytaka. Chayta payka ninqa ashtawan cuartelman rinapish tukarkaqa ñukaqa cuartelman servicio militar ruranqapa chaypika Imalaya chayman rirkanki? Servicio militarmanka padre ninqa ashtan servicio militarman ripay nin hasta charti joven kankiqa nin chaymantaka ñuka ña nin chaymi paypish ña cuartelta rurashkashka chay padre Juan nishkan brasileño chaymantaka ña apamushka tukuy fusil fichana tukuykunata rantamushka ña shuk miércolesta willaypaka viernestaka ña rinqapa chaymantaka ña viernestaka ña pushashpa rinqa akcha largopi akcha spitin tukuy chaypika tayta kayunta kashamushka chaypika casi wañunmi payka ima nishkaymi shamurkanki kanqa ña cura tukunakanki kaypika na shamunakanki Fiña shamun. Pay munushkata rachun nish. pay munushkata rachun nish chaymantaka ña watash pasurka totalchipish ashta llakikarka porque curapika tukuyta taqshashpa kun mikunapash tukuy tiyan tutamunta chawpi punlla tukuy rezashpa mikunki kutin cuartelpika ucha todo palabras soeces machete palo agua fría tukuylla kutin ay Dios mío maypi kawsayta churanki chaymantaka ña tukchirka cuartelta tukchishpaka Quitopi yaykurkani medicinata estudiankapa chay centropi chay taytataka niniqa kullkita rikuypa niniqa allpatash katupa Yugalpakumun rirka na ninqa mana imata ñuka na ayudana charinichu ñukaqa ña cura tukshka tukuy mana tukshpaka mana ni chawpi ñapi churarka. Shina nishaka namakita kurka. Mana kurka chaymantaka. Chaymanta ima rurarkanki? Chaymanta kutin técnicapi yaykurkani técnicapish ña mana nirka chaymantaka ña ay mana imata mana yachashpa nisha Colombiaman rirkanchik shuk amigukunawan musicata ruranqa hakuni chay Colombiapi ashata pichka killa shina Colombiaman ribish kan tayta na makikuqa chayman. na ña chaymantaka ñukashi ña kawsarkani ñukashi mana ña mana taytawan chaymantaka ña chaypish kullkita rurashpa shamukpika guerrillapi chaypi guerrilla kichun illukta kichan chaymantaka ña purirpika ña shina purirpika ña killakipaka shuk amigo combawanqa ña Europaman hakunipika kanqa músico ña viajashkankiqa ña chaymantaka Europaman rinchik shuk diciembre shinata rikpika chayanchik 5.000 deudasha chaypi chayanchik ña Franciapika ña ucha 15 grados bajo cero nieve no sabíamos Francia como un sueño chaypika ña imata rurashpa ay Dios mío
Kumpakuno mashkanchik, kumpakunash mana kawsashka. Chaypi mashkanchik, chay amigo ñawpa kura tiyarka Orlando nishka. Chay Orlando, bueno, chay Orlando, bueno, antes hapishpa, rikuchishpa, karashpa, ñashata guian kashna. Chaypi ñukanchik kawsayta kasharirka. Francia llaqta. Allimi kashka mashi Raimi ashaguta parlahushka kwanchima rimakushka paypa kawsayta wawamanta kallarishpa ña Himalayami ña estudiashka maypi estudiashka ima ashtawanpish riksishun ninchik kikinta tapuchishun ninchik pero asha hipaguman kay rurashka ñukanchita aydaqkunaman tiempokuta o pachakuta cubrinchi. Bueno, estamos conociendo un poquito, estamos preguntando acerca de cómo fue la infancia del doctor Raimi. Nos ha estado comentando pues que tuvo una infancia dura, también nos ha comentado que el papá había querido que fuera sacerdote. Una vez culminado el colegio se había ido al seminario para convertirse en sacerdote, pero el mismo un profesor sacerdote también le mencionó que debería de ir un año al cuartel. Si la vocación está dentro de él, pues continuaría una vez que salga del cuartel. Mencionó también que se había ido a Colombia, se había aventurado porque el apoyo de su padre fue negado, ya no quiso saber. Como ya no quiso saber de ser sacerdote, entonces el padre le retiró su apoyo. Llegó hasta Francia y ahí nos quedamos. Después de la pausa comercial vamos a conocer un poco más de su vida. Dental Más abren sus puertas en Centro San Lasaca y para sus alrededores. No pierda tiempo. ¿Para qué ir más? Dental Más, estamos junto a usted. Ven y compra en Mini Market Cisari. Estamos ubicados en Salasaca Centro, vía El Rosario o Manzana Pamba Chico. Mini Market Cisari, siempre con lo mejor para ti. Kikinpak nanaywan, kanwan tandaya purisha. Piñayta, tutayayta, kikinpak ukupi tiyakta anchuchisha. Samayta, sisayachisha. Pachamamapak ayuwan, samaywan, tukuyta rinshasha. Shina, kasillayta, riksinki, charinki. Dental Más abren sus puertas en Centro San Lasaca y para sus alrededores. No pierda tiempo. ¿Para qué ir más? Dental Más, estamos junto a usted. Ven y compra en Mini Market Cisari. Estamos ubicados en Salasaca Centro, vía El Rosario o Manzana Pamba Chico. Mini Market Cisari, siempre con lo mejor para ti. Shinayata kay piñakutin muyumunchi, que es estudio de causar y film Mishka Ukuman. Una vez más estamos ya con el doctor Raimi, pero antes queremos invitarles a que compartan este enlace, también se suscriban a nuestro canal y nos sigan en nuestras redes sociales como es YouTube, Facebook, TikTok e Instagram también. Y recuerden que los videos que les va a hacer reír los va a encontrar en YouTube, también en ¿dónde? TikTok. En TikTok también. ¿Y en cuál más? Y en Facebook. Así es que no se pueden perder porque Causari Films también está con el buen humor. Bueno, vamos nosotros aquí con nuestro querido invitado y vamos a preguntarle cuál ha sido el recuerdo más bonito de su infancia. A ver, un recuerdo en mi infancia. No, aquí más nada. Hay muchos, pero uno de ellos sería la convivencia con el agua, o sea, los animales teníamos, o sea, el chancho te seguía, el borrego te seguía. Ibas a cargar con el perro al agua y en los tanques el perro cargaba. Entonces como que era una conexión más energética, como que había poder, como que todos eran para ti, mientras que después, o sea, totalmente se cambió, ¿no? Entonces, uno de los recuerdos es eso. Otro también, que el río Pachanglica no era tan contaminado como ahora, y nosotros íbamos a bañar y cogíamos perro, cogíamos preñadillas.
¿Qué son las preñadillas? Son los pescaditos Ay, pequeños. peces pequeños. Peces pequeños, cogíamos a full y ahí cocinábamos con berro, con tostada. Entonces creo que vivíamos con un mundo de sueños, con un safari, no sé, algo así. Sería ese recuerdo tan... Esa naturaleza tan pura que hoy en día pues ya es difícil de encontrar. Y si lo encontramos pues tendríamos que meternos monte adentro, Por ¿verdad? ejemplo, en el río Pachanlica ahora ya no están las preñadillas, todo eso. Porque obviamente Ajá. ya todos los ríos en su mayoría están De igual manera en contaminados. el de Guasanatela no hay, ya no hay. Claro que sí. Shinaka kamba yuyay kachaymi kapashka kamba wawakashka pachapi kawsishkaka wiwa ninachu Wiwakuna, ajá, wiwakunawan purishkakuna sumak kashka. Washa pachaman tigray ushashpaka ima watakunapi tigrangima. Imashpa. Mana tigran monanchu. Mana. Imanishpa. Tukuypi imata mana ni ali ni mana alita mana charinika. Tal vez imata mana arrepentimiento ninchu, mana alikashkata charispaka tigran gushaymun kayta mana alirurkani o kaypi mana alirurkani o kayda alirurkapa munani tigran, pero ñukanchik kawsaypika ñuka shunqu yuyaypika mana tigra Mana tigrankiman. mana Allimi. Nishun pero partikunakaninmi chay pachapi ñuka huyllata kawsarkani chayman kutin tigrarishpa alikayman nishani ña, pero kikinpa yuyayka na tigrankimanchu. O sea, cuando tú dices por qué una persona busca un tiempo, un espacio de reencontrar, es porque tu alma, tu espíritu nunca estuvo feliz y tuvo bastantes traumas y esa persona necesita, en terapia de reconciliación del perdón se hace eso de al paciente encontrar lo que tú haces, tú estás abordando un tipo de terapia, es eso, y eso es encontrar la edad, el tiempo mejor y a la persona reestructurar el cuerpo que está mal hoy con cáncer, lo que sea, encontrar, potenciar esa edad y reestructuras todos los procesos neuronales. Entonces ese es un proceso en sí, en mi caso, no tengo ni por qué ni volver, ni no tengo ni peores ni mejores vidas, me siento mucho mejor hoy. Y cuando eras niño, ¿cuál era tu mayor sueño? Mi mayor sueño en Huahuacaspaka. Curata taita estudiasnikpikaga ñuka papa tukshanirkani. Ñuka cura tuks pero papa tukshanirkani. Hasta hatumbi yuyayta charishan. Papa tukshanirkani. Como todos. Huahuashaka chaymantaka kutin mana papa tukspaka shuk yuyaykunamada shuk Jesús está charikarkani, chaymantaka Jesús shina tukshanikani, porque ñuka Jesús ka loco kan manchina yuyay manchariman mana payka imata charinishpaka algo shinalapi ñukaka munani yachakunqa, o sea, ni pipapish mana watarishka o pimantipish libre, o sea, entonces chaytami yuyarkani, o sea, el sueño más grande en conclusión era, si es que estudiaba la religiosidad, ser papa. Y dentro de eso un sueño loco era, a mi papá decía, pues, los únicos que tienen conexión del más allá, de lo transpersonal, son los papas, porque ellos representan, en mi sueño loco, en mi niñez, lo que tú preguntaste, ¿no? Los papas, los sacerdotes, los papas, más que todo, el papa es sacerdote, pero el papa es el papa que tiene yo en mi sueño, me imaginaba, y se digo, que hablará con Jesús, vendrá todos los espíritus. Solo es el único que tiene de tú a tú, y entonces... La conexión directa. Sí, entonces yo decía, yo tengo que ser papa y punto, yo no quiero ser huevadas, decía así. Y si no soy papa, yo decía, pero si sigo otras carreras, tengo que llegar a una dimensión tan grande que es algo único que tengo que experimentar, yo decía, o sea, tengo que llegar a muchas cosas. Y todo lo que en el niño proyectas es a futuro lo que tú construyes tu pensamiento y tu camino. Si de niño eres mediocre, si de niño no tienes sueños, si de niño eres bloqueado, muy pocas probabilidades de lograr muchas cosas lo tienes. Claro que sí, claro que sí. Y manishin kichabe a ver ashaguta kikinba
Rixkakunapi o Rixkakunamanda pi mayhan mashi o taita maruku mama o pita kikin yaji yuyan karkangi nishun mishu siempre nishaka ¿a quién admirabas más? El cual te haya servido de inspiración para ¿cómo? poder hacer las Sí, tareas. sí. Yo creo que desde la infancia, desde que tuve razón y todo mi tiempo, lo proyectaba Jesús. Lo proyectaba Jesús siempre, o sea, lo proyectaba un hombre libre, un hombre revolucionario, un hombre chamán, un hombre loco, un hombre que con cada cosa decía cosas que no entendían casi nadie, ¿no? Entonces, uno era eso, y dos, en la escuela, no casi, en el colegio tenía un profesor que no me acuerdo cómo se llamaba, pero en el colegio él era el único profesor que me impactaba, era bien vestido, bien nítido, bien peinado, hablaba bien y enseñaba bien. Yo, gracias a él, daba estadística, hasta ahora me sirve mucho la estadística. Y dije, quiero ser como él, o sea, bien elegante, o sea, toda la forma de hablar. O sea, por eso el punto de la vestimenta, el punto de uno ser es Hachi, es la luz que iluminas a la otra persona, ¿no? Y la manera como tú piensas y como tú hablas también, transmites energía. Y eso me sirvió, eso, ¿no? Y en la universidad, ni un profesor. Porque yo era revolucionario y retaba mucho a los profesores. ¿Eras revoltoso cuando estabas en la escuela, universidad? ¿O eras tranquilito? En escuela y colegio no rompía ni un palo, ni la Claro. mosca, era el más amargado, los que son compañeros míos saben cómo era el más amargado, el más solitario, el más egoísta, el que no prestaba el trabajo, el que sacaba todas las notas, el que estaba adelante para dar la lección, si es que 10.000 lecciones estaba y decía, ¿y por qué estás aquí? Si yo quiero dar la lección. Sí, pero tú ya tienes la lección. No, es que yo quiero dar. Entonces como que, o sea, no me tenía amigas, no tenía amigos, vivía en un mundo. Entonces una profesora, los que conocen en Salasaca, ya murió, la Yolanda Tapia, era de esas profesoras tan malas que ustedes ven, o sea, ni la mosca que puteaba, que hablaba. Pero para mí era la mejor madre. Porque como ella quería lo mejor, era conductista, sí, a la vez bueno, a la vez malo el conductismo, no hay equidad, pero ella era muy conductista y entonces yo era conductista y por eso fui abanderado. Y al ser los abanderados muchas veces son conductistas. ¿Qué quiere decir? Somos como robots, o sea, estudiamos bla 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 bla, metemos y estamos ahí. Si alguien te desbloquea, te olvidaste la lección. O sea, somos como robots, el conductismo es eso. Entonces a ella le gustaba eso, entonces yo era así como bien vestido y todo lo demás y todo, y ella decía, él es el mejor, miran a esto, mira, y si las chicas Te ponían de ejemplo para eso los iba a demás. decir. Pues las chicas me jodían, y yo iba a hablar, iba, profe, mira, dicen, ella me estaba haciendo, la profe llamaba. Como si no era un hombre fácil. Mandaba la miércoles y nunca más se jodía. Entonces era así, o sea, muy estricto, demasiado. En la universidad sí, siempre he sido así, pero ya después no, o sea, más ¿En qué abierto. momento cambió eso? Cambié a Europa. Después Cuando del quedamos cuartel en iba a Europa. decir. Sí, después del cuartel, Europa me cambió totalmente. Ya. Cuando quedamos en ese tiempo de frío y 15 grados bajo cero. ¿En qué fecha llegó a Europa? Ay, no me acuerdo, creo que es 2001, más o menos 2001. ¿Y en Europa qué te dedicabas a hacer? En Europa me dediqué a hacer de todo, de músico, una vez me acuerdo, en París estaba caminando y un chino ha estado ahí escribiendo sus letras mágicas, ¿no? Y dice, su nombre en chino, 5 euros. Y colocaban palitos para 5 y una cola. Y yo digo, al lado me pongo, digo, su nombre en indiano. Entonces yo sabía la escritura maya. Entonces la escritura maya es bombas, algo así. Y tan, toma. Y $5. Pero muy ingenioso. Sí. Me acuerdo de las cosas que hacía. Y después comencé un poco a tener una fundación que ayudaba. Tenía algunos amigos. Y comencé a aprender. Hice un tiempo en la Alianza Francesa, un curso de francés, aprendí, gracias a Dios, muy bien, y de ahí me enamoré. Después de un tiempo, una chica,
como que el amor nunca me acompañó, verás. Y era hija única, se llamaba Ornella, y era francesa, y la mejor estudiante de la Universidad de Estrasburgo, y el papá millonariazo, y yo nada, en ese tiempo nada, y entonces de ahí él me dice, bueno, la mamá me venía de espalda a retirar a la hija siempre, no quería ni verlo. El papá lo único que dijo es que tú no vas a poder dar todo lo que yo doy a mi hija. Yo dije, lo único que dije es, sí, no tengo nada, no nunca de dar, pero tú de dos maneras conseguiste todo lo que tienes. Uno, heredando, y eso no te pertenece. Y si no tuviste nada, tú sacaste del aire para tener todo lo que yo tengo. Y después, yo haciéndome como tú, puedo tener lo mejor que tú también. Y por lo tanto, yo puedo dar mejor a su hija. En conclusión, se terminó el amor, terminaron mis papeles legales, tuve que salir del país y nos separamos y nunca más volvimos a ver. Así, la triste historia del amor. Allí capaz que más shinakashaka kai ashaguta pausa comercial nishkaguta kallariparinche hipañakitin hasta vamos parlaripasun. Volvemos en unos 5 segundos o minutos después de la pausa comercial. Así es que ayúdanos a compartir este enlace. Dental Más abren sus puertas en Centro San Lasaca y para sus alrededores. No pierda tiempo. ¿Para qué ir más? Dental Más, estamos junto a usted. Ven y compra en Mini Market Cisari. Estamos ubicados en Salasaca Centro, Vía El Rosario o Manzana Pamba Chico. Mini Market Cisari, siempre con lo mejor para ti. Kikinpak nanaywan, kanwan tandaya purisha. Piñaita, tutayaita, kikinpak ukupi tiakta anchuchisha. Samaita, sisayachisha. Pachamamapak ayuwan, samaywan, tukuyta linshasha. Shina, kasillaita, riksinki, charinki. Dental Más abren sus puertas en Centro San Lasaca y para sus alrededores. No pierda tiempo. ¿Para qué ir más? Dental Más, estamos junto a usted. Ven y compra en Mini Market Cisari. Estamos ubicados en Salasaca Centro, Vía El Rosario o Manzana Pamba Chico. Mini Market Cisari, siempre con lo mejor para ti. Shinash kutin kaymantigramu panchi ñukanchi Mashi Raimi Rafael Chilikinga ñukanchima paypa kawsayta ashaguta parlajurka kwanchima riqsichijurka shinllata paypa kuyashka warmita charishkatash parlajurkash katipashunchi chaytapuywan. Pay huyan karka kikinda o Kuyana paypis kuyanaku karkanchik ishkandi. ña Chica, yayu mamuncha namuna. Yaya mama que mana munarka, o sea, wakchanish, o sea, pobre, wakchanish, mata mana charini. Chaypi nirianka mashna título charinki, ima pillankanki, mashna katunki, ima empresa charinki. Me dejó en el piso, es no quiero. En Nice, me acuerdo, en el Parque Central de Nice, con Yayawan rimanukushpa, mama waka ni mataneka, ¿no? O sea, rikuna chayka, ni rimari, mana rimari. ni rimari ni rikuy. Ne, chayka. Yaya chayta, es que chay pequeña. Nachu chay cuento con Nachu historias de princesa y príncipe. Y el príncipe siempre que al revés. Ah, ya está. Chay manda que ni papilta charikarkaniga francés papilta temporada renovash. Chay manda que chay tukurirka kuyay yaki tukurirka. Ya kimsa quiseta ya masti policía migración con que kurka yuxicho. Manta quedarirkan 2 meses más. O sea, ¿Y cuánto tiempo andaste con la chica? Ishkay wata shinata por acá. Ishkay wata. Allí mi juyarin capaz kangichi. Ali tukuita ni pay rural kanchi matix kunata yachano wasikunape pay pashinaiti chaypi mi wacharirka psicología unkuykunata yachangapak neurología imaman paymi llanka kashkaka shinayte abuelakuna unkushka tiyakushka asilokuna chaypi rikushpa yaykushpa rikukan kaypi unkuykuna kashna hampina kashna entonces ñuka yuyayka
chaypi estudiangapkunagani o sino kaypi estudias ñukanchik yuyaypuk paytaka kaypi estudias tukuchishpa kaymu tigramushpa kaypi llankanku nirkanika pero chayka mana pakta karkani Chaypi ña nishun pamba hambikunata yuyarkanki katingapa o hipaman. Chaypimi pamba hambitash yuyarpa shinallate ñukanchikpaka llankarkallarirkanchik ña escuelakunapi, colegiokunapi, asociacionkunapi papelkunata charishpaka shina runa kawsayta rimankapak, takikunata rurankapak shinakunapi llankashpaka chaypika kutin imatami tukurkanchik ñukanchik chumbikunawan, baytakunawan shina tiyakunki walkakunawan ñukanchik shina tiyakuchun chaypika yapatami mana rimarkachu pero rimaypi ñuka hapirkani imamanta kikinta mayjanta ninmallami sumak kanki kanka ima mayjanta kanpak apunchik kanpak Dios imapi krinki nin kanka ninki cristianopi ninki Jesus católica shukta chaypika paykunaka yapata colerapi ñarinka ninka Chica paykunaqa ima paykunaka ninkani pero 500 años atrás kanka runa kanka uymanki runa kani indio kani akchatas tupasha nin maquitas tupasha paykuna ña firmatash nin sirikunatash nin fotos llukchin chaypi como famoso ña chukta chaypika ñukashi yuyanika indio kamancha nay yapa kashkaka ninika hambita yuyayta tukuy pero ñukaka mana yacharkani chaypika ninka kanka indio payasos kanki ninka imalla nin krishkanki ninka nash kambo creencia uno shuk kayka ima significado charin kaykun no sé mama rural no sé mama kimam kayka imamantani taxi mamanta kay toki de shiga tapuy kanka chaypika ñukapish ña nirkani ñuka may conferencia kunapi indio payaso karkani indio payaso o sea mana yachanchika chaypi yuyay hapirkanki Himalaya shina panda rish o Himalaya kikim kamba yuyashkakuna panda purishkap chaypi ña shuk yuyaykuna shamurka ashtankuna muskuykuna topanakurkaniku shuk shaman shuk yachakunchappi mishu siempre nishaka como revelación cuenta eso muskuy revelacionkuna shamurkarka chita revelacionkuna shamukpika ña yapata yayku kallarikanika ña conexionkunata rikushpa Franciapi shinaychik shamankashpaka alpukumun pushurirka payka rikusninkichu nika Segunda Guerra Mundial imashinakarka tiyakukta china hakuninchik alpukupi tikshka tunelkuna chaypi tiyashkashka wañushka calaverarkuna tukuykuna kaykunami shinatun chaypi ama pero manchaychik ninka buena energía manejananki nin shunkuwan llankananki ninka mana hamuntarkanika imatik shunkuwan llankana porque umallam tukuy yuyanka uma inteligencia uma pero shunkuka mana segundo lugar queda chaypi yacharkani imalaya shunku neuronakuna charishkata chaypimi ñukaqa ña kallarirkani tukuy entonces allá en Francia descubriste que te gustaba la medicina ancestral todo mi vida, mi cabello, mi mundo, mi pensamiento, mi religión, todo lo que yo me despertaron ahí. Eso mismo iba a decir, a raíz de lo que le dijeron, a raíz de... Y también fue motivo también de lo que los padres de la chica le dijeron, ¿dónde están tus títulos? Y eso te motivó a seguir estudiando y no quedarte... Y seguir adelante. Y no quedarte, digamos, con un solo saber. Claro, en un sentido exactamente, era un reto, o sea, el reto grandísimo que me puso él, pero o sea, a veces cuando viajamos o cuando andas, cuando te enamoras a lo ciego, por eso digo, te enamoras a lo ciego y te casas a lo ciego, pero en realidad la vida ya yo entendí antes de casar eso, o sea, que la vida no es emoción, que la vida no es algo que tú vives porque hay plata, todo más caminas, no, sino hay cosas que tú vas proyectando, tú vas caminando. ¿Qué es lo que quieres? Y en base a lo que quieres tienes que saber caminar. Porque si caminas sin rumbo, o sea, vas a cosechar lo que no sé el destino tuyo, nada más. Claro. Bueno, vamos a seguir conociendo más a nuestro querido invitado en la actualidad, en lo que está trabajando, qué funciones desempeña, cuáles son sus proyectos, pero más adelante. Recuerden compartir la transmisión y también suscribirse a nuestro canal de Kausari Films y vamos a regresar después de un pequeño corte comercial. Dental Más abren sus puertas en Centro San Lasaca y para sus alrededores. No pierda tiempo. ¿Para qué ir más? Dental Más, estamos junto a usted. Ven y
compra en Mini Market Cisari. Estamos ubicados en Salasaca Centro, vía El Rosario o Manzana Pamba Chico. Mini Market Cisari, siempre con lo mejor para ti. Kikinpak nanaywan, kanwan tandalla purisha. Piñayta, tutallayta, kikinpak ukupi tiyakta anchuchisha. Samayta, sisayachisha. Pachamamapak ayuwan, samaywan, tukuyta trinshasha. Shina, kasillayta, riksinki, charinki. Dental Más abren sus puertas en Centro San Lasaca y para sus alrededores. No pierda tiempo. ¿Para qué ir más? Dental Más, estamos junto a usted. Ven y compra en Mini Market Cisari. Estamos ubicados en Salasaca Centro, vía El Rosario o Manzana Pamba Chico. Mini Market Cisari, siempre con lo mejor para ti. Kutiña kutikay pikapanchi ñukanchi invitado Yachak Raimi Chilikinga. Casi más aquí sanipan cambiar. Allí kunan kaypi yacha shunipanchi kikimba kuna horas ima pi yankapangi. Y shinashñaka ñajanta nihuparkangi ima kanmi kaykuna manishama parlapay kay nishun kay baeta pa partir na chikikin parla huparkangi chayralla chaytash parlapay. ¿Qué significa? A ver, en primera instancia, para entender todo esto, yo no sabía tampoco, ¿no? Europa me despertó, o sea, me despertó La curiosidad o el Raimi que no existía. Entonces, en conclusión, Entonces, cada cosita que cargamos en nuestro vestimenta es un tiene código. un significado Es también. un código. Y los códigos, si es que tú sabes abrir el código, ahí está la lámpara mágica de Aladino, entre comillas. Son códigos, o sea, todo es código, ¿no? Entonces, bien, antes de entrar a estos códigos, o sea, antes me llamaba Rafael, o sea, todo el tiempo era Rafael, todo San Rafael, Arcángel, Rafael. Y me renové en Europa a Raimi. Al inicio, antes de entrar a Europa, yo no me sentía con Rafael pertenecido, sentía que algo. Luego comencé a leer de Podoroski dice: a ti te fueron violados, tú eres violado, dice. Y dice, pero Podoroski, ¿pero por qué? Dice en la entrevista. A ver, ¿cómo te llamas tú? Erika Solán. ¿Te preguntaron para poner nombre de Erika? Nunca. Entonces te violaron porque es algo que te impusieron tu nombre. Uno. Si no fuera imposición, ¿sabes qué significa Erika? No, entonces más te violaron, por lo tanto es un nombre que cargas, ni siquiera te preguntaron, ni siquiera es tu gusto, ni siquiera, no sé, o sea, te colocaron un collar para y te jalaron. Entonces Podoroski, me desperté de loco Podoroski, entonces digo, está bien. Entonces dije, voy a buscar, viví en esta etapa que muchos están viviendo todavía, esta etapa de transición malo que significa de que todo lo afuera es bueno. Entonces yo busqué un nombre de Rafler, entonces yo quería ser como gringo, Rafler. Luego ya soné y dije, qué tan bajo que he estado, muchas cosas que pensaba se murió. O sea, si alguien te preguntaba tu nombre, tú te presentabas así. Claro, y después dije, no. Ralver, ni gringos, ni nada, es mejor ni Europa. Yo soy Ralver. Yo tengo que volver a Manco Cápac, Mamaoyo, Lago Titicaca, el origen del Tiximuyo, Gran Iliac, Tixiviracoche, tantos códigos que comencé a abrir mi mente, revelaciones, y dije, no, yo tengo que convertir, o sea, tiene que morir Raimi, tiene que renacer, tiene que morir Rafael, tiene que nacer Raimi de euforia, de alegría, de conocimiento, de música, de lo que era, de todo. Entonces dije, comienzo el Carpa, y el Carpa es un proceso de renacimiento, o sea, muere todo tu ser y renaces tu nuevo ser. Entonces Raimi modifiqué en el registro civil y comencé a trabajar mi nueva vida, comencé a ser feliz, porque toda la infancia que hemos hablado, yo nunca fui lo que soy yo tuve trastornos, yo tuve depresión, yo tuve complejos, yo tuve muchas cosas, era un niño acomplejado, era un joven acomplejado, era un joven traumado, y tuve que curarme. El Carpa es una ceremonia de curación, de reestructuración del alma. El Carpa es una ceremonia de reestructuración y de reconexión del alma fractal, o sea, quebrado, reestructurar. Entonces son cuestiones que comencé a entender muchas cosas y luego
comencé a entrar en la medicina, todo mi mundo, y dije, la única escuela que me puede enseñar son los chamanes. Y comencé a entrar en Santo Domingo, a los Chachi, los Huaurani, aquí, Al los oriente, de acá, ¿no? los orientes, y me fui a Colombia, me fui a Perú, me fui a Machu Picchu, me fui a todo el mundo, tuve que estar como 10 años en ese mundo y todavía después no me venían mensajes de decir ya basta de seguir caminando, sino tú comienzas a hacer. Entonces todavía no hacía nada y seguía. Tuve que pasar, no sé, unos 50.000 huachumas, 50.000 ayahuascas, 50.000 campos, 50.000 ceremonias en la selva, sin comer en las montañas, 2 días, 4 días. Tuve que entrar ese mundo de cuentos que dicen, ¿no?, que la ayahuasca te lleva a la otra dimensión, que vas a ver a los abuelos, que con la hoja de coca 4 días, 5 días no comer, que te tienes que compactarte con el animal, que las montañas hablan, bla, 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 que viene un mundo fantasía, que en mi infancia era eso, pero en mi infancia existía eso. Claro Existía, que sí. pero la religión me tapaba. Y salí de eso y eso se abrió mi glándula pineal, que es el tercer ojo. Y comencé. Entonces me recordé en la niñez que en Chilcapamba era una mamita muy sanadora, que es Dolocuña, y todos los herederos de las cuñas son curanderos. La hija que murió, la hija con el amigo que está, ahorita él está trabajando, el amigo también es de 65 años creo, él andaba en Galápagos, en mi infancia también me iba de los 7, 8, 9 años, yo crecí en Galápagos también, construcciones quemando piedras, o sea, yo era... ¿Ahí trabajabas? Sí, cada vacación a Galápagos, entonces eso era otra de las cosas, mi fuerte también, de que cada tiempo, cada cosa yo nunca desperdiciaba. Entonces terminaba hoy la clase, mañana en Galápagos. Y siempre venía 15 días atrasados, porque 15 días siempre estaban ahí haciendo cosas. Sí, Y era sí. mi Recordando, saben, hasta. siempre del mi otro. estrategia. Entonces trabajaba de chiclero, en Galápagos vendía en mi niñez con caja de chicle, de betunero, vendíamos papa, también trabajaba en construcciones de losas, sacaba el aire. Y lo poco, lo mucho que ganaba, tengo hasta ahora mi televisor de niño, que yo desde niño ya tenía mis cosas. Dije, tengo que tener mi cama, tengo que tener mi poncho, tengo que tener mi televisión, tengo que tener mi cocina. Y cuando fui al cuartel también pagan dinero, y ahorré. Y siempre soy esos que tenía esos recuerdos, que tengo que tener mi cosa, ¿no? Mi propio, lo mío. No de papá, no de mamá, no es lo mismo. No Lo es que lo mismo. tú haces jamás. Incluso le valoras mejor el fruto del Muchísimas esfuerzo cosas. que tú haces. Y pasó esto y me acordé en uno de los procesos de ayahuasca, me revela la mamacuña, y la mamacuña me acuerdo, unos 7 años, y tenía diarrea, tenía todo mal, y me llevaba mamacuña, me limpió el huevo y el cuy y dijo que tenía que estar, y me mandó a tomar 2 cosas que siempre me acuerdo, y también aplico: flor de aleluya blanca y flor de aleluya morada, que hagas agua con X plantas y tomes por 4 días, renació el rey. Eso Para limpiar todo el sistema de infección Digestivo. digestivo. Entonces, flor de aleluya. aleluya blanca y aleluya morada. Me interesaría conocer eso. Entonces, en ese sentido, todo eso, cuando comencé a entrar, me volvió mi niñez. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Como recuerdos, como esos videos que retroceden tan, con quién topé, con quién hablé. Entonces, hasta el punto que aquí tenía al Pocapicho, que decían, la última investigación que hice es con Pocapicho, ya después ya dije ya más, muchas cosas, ya dije, yo voy a comenzar a hacer yo ya basta, ya entiendo cuáles son los charlatanes, cuál es la medicina, cuál es la brujería, cuál es los sanadores, cuáles son los yacha, cuáles son los parteros, tenía todo claro. Entonces, hasta eso yo no tenía que hacer nada. El último que me fui era a Pocapicho, y escuchaba que Pocapicho es uno ¿Cuando de los estaba que, aquí o cuando estaba en Galápagos? él había estado en Galápagos ya. Ya estaba en Galápagos. Sí, escuché que él que curaba con rayos y tal. Me fui a Galápagos en busca de Pocapicho. Del Pocapicho. Porque también ¿El Pocapicho era curandero? ¿O qué es? Sí, todo el tiempo ha sido uno de los buenos. uno de los, curanderos. eso iba a mencionar. Me han contado que era uno de los más buscados de todas partes cuando vivía en Ecuador. Aquí, digamos en Salasaca, así. era el más solicitado. Se fue a Galápagos, igual había sido súper reconocido por las personas de Galápagos. Y me encontré y llegué y comenzó a ver. Digo, tú vienes a buscar tal. Me quedé loco, solo con ver todo. Y ahí ya me enseñó la técnica
de algunas cosas que él hacía. Entonces, lo bueno es que en mí, cada cosa que hacía, y ya me quedaba conectado. O sea, eso es algo que ni yo mismo no entiendo hasta ahora, no entendía peor antes. Y ¡pac! Entonces poca picho pasó, y dije, ya es suficiente con poca picho. Entonces, de ahí comienzo ya a todas estas cuestiones también, ya sabía. Entonces, después, o sea, en el 2011 fundo Incarte. O sea, Incarte era de fundar en 2005, pero era muy duro. 2011. 2011 fundo. Chila, Incarte de Lima yo bien, Rurugal. Chaytaqa justo yuya kanchik chay pequeña kaykunata rimakpika ñukay yachashkani ñukalla purishkani ashtan marakunama wawakunama como institución ashtan shukunama llukshisha kay lado nan parlashka porque ñuka solo como raymiga va putisha pero gastan como Incarte gastan como familiakunama ayllukunanka musicatapash códigokunatapash hampitapash tukuykunatapash ashtan wachachisha yani chaypi kallarga 2011 te kallar ashago kallar kunanka ni mundialmente ni paskajunchi Suizape, Estados Unidos, Canadape, México piña escuela Incarte te paskajunchi. Físicamente o Físicamente ña representante kunan chaypi. Chaypi. Shinllata yachakunao. Chaypi yachachikunawan kaykunata apangapa. Runa partillata o Runa mishukunan partipika. Mishukunan partikunan. Mishukuna shiga yachanchikuna. Mishukunaka ñuka estudiante kunaka. Sincha ñuka estudiante pika ñuka gani paymun ñukanmu avalta kugliakuni gani graduachis coronachis Pero si Mishukunamga ima virtual happy. Paykunaka ña mientras tanto virtual kunun pika shankash, pero ña watapish kaykut ña presencial manchayanka ñuka chiwan. shamunga o kikin rina. Ñukanchis rinanchis. Paykuna shamun. Are. Paykuna shamun ñukanchis chinapika kunanpish escuela de chamanismo charinika. Escuela de chamanismo pika purin 20 personas. Cholokuna runak pishillan. Es que runa pica, por ejemplo, que ahí están dando cuicuna, hace te cuiña chinga richaringa, cuicacona, moscuna. Oye, chamanismo, parece que está bueno, yo quiero preguntar a este loco. Pero, mana caixna kuna tía pica oro, vas a que pero mana rico chica pica, mana yacha chica, guaño pica chingarín. Cote, misho kuna internet kuna pilla para rico spagaña, yachango mono. Chaipi miñuca, sobrino kona, mañuca, churi como ganin. Papito en campo estudiante con cantas ñauba con las caganen. Claro, yo que kunambi ña paykunas ña yuyayta ña hapishpa ña shina yachangapa muna nishun kikinga ningi ña hamanda locura ningi loco ningi imalaya nishina ningi na shukunapish kanba yuyaywan alli imashina kanba yuyaywan na ¿cómo se dice? De acuerdo toko adishina. O sea, shina laya nishpa ningi o imalaya. Ay, chin chashnan locura ka alikanga. Locura ka imandikun algo innovador, español que innovador o shina loco koski yuyun kajerin kai celular kima kai. Se wakin mama psin kanga nyuka titanica ka kanga taporihun el cocina ni que taporihun a mi papá le sacaba el aire, pues dice, pero ¿por qué creíste en Jesús? ¿Por qué antes de joven? ¿Cuántos enamoras tenías? ¿Qué hacías? ¿Y cómo pasó? ¿Por qué mamá se fue? ¿Y qué dice? Muy curioso. Sí, ¿qué niño? ¿Y por qué es esto? Papá no sabía, pero... Ay, dice, la verdad yo me he dedicado mucho a la religión, dice. Todo esto, él me cuenta lo poco que sabe, dice, mi papá, mis abuelos, me contó muchas cosas y escribí muchas cosas, lo que él sabía, pero él reconoce, o sea, las falencias que él conoce. Entonces dice, él me despertó en una sesión de estas, dice, Raimi, dice, tú hubieras nacido en época de mi suegra, dice, o sea, mi mamá, comienza a ver otro punto a abrir, y dice, porque mamá es Rosa Apu, dice, y Apu dicen que son dioses, yo ya sabía. Entonces dice, tú creo que has ido por esos Apus, dice. Entonces, mi linaje es Apu, o sea, después me compacté con Apu. Entonces, y dice, la mamá de ella sabía, pero un montón de cosas y curaba y hacía, y el papá de él también. Entonces digo, hubieras nacido en ese tiempo y con ella sí te entendías, dice. Entonces, yo se refiere a tu abuelita. A mi abuela. Y entonces con mi mamá comencé después de trabajar. Y mi mamá me dice una cosa muy buena, de que mi abuela sabía la fusión mágica de
en coger el útero para que nunca tengan el bebé. Lo que en nuestra cultura hay mujeres que no tienen hijos, pues. Entonces tomaban esa posición, entonces, anoté torito, mi mamá me dijo. ¿Pero eso es para siempre o...? Para siempre. Nunca más. Es como esterilizar. Esterilizar. Y mi mamá me dijo todito y tengo anotado, pero no lo experimento porque es, no sé, algún rato tal vez nunca. Bueno, me apunto. No sé, quiero tener más. Entonces, ¿Cómo ha sido para ti, digamos, qué tan fuerte ha sido para ti que la gente no acoja tus ideas? Que te denominen que estás loco, así como tú lo mencionas. Sí. Porque hoy en día es muy difícil, nosotros lo vivimos, tú te acuerdas perfectamente cuando hicimos la ceremonia ancestral, ¿no es cierto? Pero todo eso vamos a conocerlo, vamos a escuchar lo que dice nuestro invitado en esta noche, después de la pausa comercial. Dental Más abren sus puertas en Centro San Lasaca y para sus alrededores. No pierda tiempo. ¿Para qué ir más? Dental Más, estamos junto a usted. Ven y compra en Mini Market Cisari. Estamos ubicados en Salasaca Centro, vía El Rosario o Manzana Pamba Chico. Mini Market Cisari, siempre con lo mejor para ti. Kikinpak nanaywan, kanwan tandaya purisha. Piñayta, tutayayta, kikinpak ukupi tiyakta anchuchisha. Samayta, sisayachisha. Pachamamapak ayuwan, samaywan, tukuyta linshasha. Shina, kasillayta, riksinki, charinki. Dental Más abren sus puertas en Centro San Lasaca y para sus alrededores. No pierda tiempo. ¿Para qué ir más? Dental Más, estamos junto a usted. Ven y compra en Mini Market Cisari. Estamos ubicados en Salasaca Centro, vía El Rosario o Manzana Pamba Chico. Mini Market Cisari, siempre con lo mejor para ti. De vuelta aquí a Estudios de Causal Film. Recuerden compartir esta transmisión a sus amigos, a sus parientes y también que se suscriban al canal de Causal Film. Recuerden, nuestras redes sociales estamos en Facebook. ¿En cuál más? en Facebook, TikTok, YouTube y Instagram. Claro que sí. Síganos, denos su like, suscríbase y también pues recuerden que los mejores videos cómicos lo encuentra. En Causari Films. Bueno, continuamos con nuestro invitado. Antes de empezar, tengo un pequeño chistecito antes que me respondas la pregunta. A propósito del chamanismo, ¿no? Dice aquí. Es un chiste de ayahuasca. Ya iba a empezar la sesión sagrada de ayahuasca y un chamán estaba deseoso de mostrarles a sus pacientes lo mucho que sabía y dice, así como tú quieres transmitirlo, ¿no? Dice, ¿alguien tiene alguna pregunta importante? Y al fondo de la sala una señora muy angustiada levanta la mano y dice, ¿dónde está el baño? Y otra voz también pregunta, ¿cuál es la contraseña del wifi? Y el chamán, bastante incómodo, le responde, respeten a la planta sagrada. Y le preguntó, ¿todo junto, con mayúscula o minúscula? ¿Qué te pareció? Esto es como para romper un poquito el hielo y reírnos un poco. Bueno, la respuesta a la pregunta que te hicimos. ¿Qué tan difícil es o qué tan complicado que la gente, o transmitirlo tu ideología para que ellos también lo entiendan? ¿Cómo ha sido eso para ti? O sea, uno de los puntos es vencer tus miedos. Vencer y convivir con tu locura. Sí, o sea, el reto está en ti. O sea, en ti te da miedo. Me caso así, no me caso así, me he visto así, no me he visto así, no voy a la misa, me voy a la misa, creo así, como así, no como así. El punto de partida es uno. Y ahí es cuando tú comienzas a decir, yo creo que estoy volviéndome loco. Porque, ¿por qué me sueño esto? ¿Por qué me aparece esto? ¿Por qué esto? ¿Y por qué ahora me nace, no sé, hacer pantalón de esto, no?
Entonces dice, ahora creo que estoy volviéndome loco. Entonces, cuando tú te canalizas bien, superaste tu miedo. Es el primer paso, el primer código en el Kausai. Y en el segundo es fuerte, pero cuando superas tu primer nivel de la conciencia, son 9 estados de conciencia. El primer estado de conciencia eres tú. El segundo estado de conciencia hay muchas cosas, pero el primero es la clave. ¿Por qué? Porque en el segundo nivel de conciencia vas a encontrar tu pareja, tu mamá, tu papá, tus hermanos, tu entorno, tu comunidad, y dentro de esto no te van a entender. Y ahí es cuando te van a decir, es loco este man. O sea, es loco. Dice, yo decía, de X años, yo decía, me voy a la montaña a tomar ayahuasca. Pero tú, sí, ¿cómo es el ayahuasca? Oye, que eso es droga. Claro, alucinógeno, te daña el cerebro. Entonces, como que no te entienden, que como tu forma de vida, pensamientos, mis 2 aretes, mi casa es de chacana, mis colchones de chacana, de huipalas, siempre ando con esto, hasta que una niña en Carte me dice, Raimi, dice, ¿qué pasó? Digo, o sea, a ti tanto te gusta la chacana, dice, ¿pero por qué? Es que tu ventana es chacán, tu cama es chacán, tu cadena es chacán, tu chopa es chacán, todo es chacán, y tanto, dice. Entonces, en ese sentido, cuando tú superas el primer estado de conciencia, no te afecta. ¿Por qué? Porque cuando no superas el primer nivel, sí, o sea, sí afecta mucho, por ejemplo, que tu padre no te entienda, que tu madre no te entienda, que tus hermanos no te entiendan. Es decir, ¿a qué me voy? O sea, si quiero hablar de quichua, si quiero hablar de medicina, si quiero hablar de runas, si quiero hablar de pachalina, si quiero hablar... O sea, primero tienes que saber tú y segundo tienes que saber trabajar en el entorno de tu familia. ¿Por qué? ¿Por qué no, la vida no funciona? ¿Por qué la religión no funciona? O sea, tú eres sacerdote, tú eres pastor, pero tu familia, tus hijos son alcohólicos, tu familia, o sea, no tienes capacidad de enraizar dentro del sapi, que es el ayu, ¿no? Es el ayu. Y quieres meterte en la vida de otras personas a través de profecías, a través de Biblias, a través de, no sé, pero primero la Biblia misma dice, o sea, ¿por qué no fijas qué es lo que tienes en tu ojo, ¿no? Entonces, en ese sentido, entendí que la loquera es buena. O sea, todos deberían de ser locos. Ahí está el secreto para triunfar en la vida. Si no te atreves a ser loco, eres conformista, te quedas en lo que te quedas y punto. Y la vida, gracias a los locos existe la luz, gracias a los locos existe la capacidad de invención de muchas cosas. Si no hubieran los locos, no estuviéramos así como estamos. 1. El 2, ¿cuál es lo contrario de la loquera? La enfermedad mental. Yo no soy enfermo mental. La enfermedad mental no es lo mismo que la loquera. La enfermedad mental, paranoias, esquizofrenia, trastornos compulsivos, depresión. Ahí sí no eres loco, eres enferma, eres psicodepresiva, etcétera, etcétera. Eso es un deterioro neural, eso es una enfermedad, pero loco no estás. El loco no, la sociedad lo entiende mal, o sea que el loco es el que pega, el que hace, no, él no está loco. El que hace cosas incoherentes. Él no está loco, él tiene una enfermedad psiquiátrica, neurológica, psicológica, o si hablamos de medicina ancestral, hablamos de Katishka, Hapishka, Mancharishka, Ruairashka. Cualquiera de esos 4 códigos él tiene, pero él necesita armonizar, él necesita equilibrar. Pero un loco no. Un loco, ¿por qué es loco? Porque la sociedad normal no te va a entender. Porque no está a tu nivel de capacidad para entenderte. Lo que haces. Lo que haces, exacto. Por lo tanto, cuando te atreves a ser loco, no sufras. Por eso, pero primero tienes que dominar el primer nivel de conciencia. Cuando dominas el primer nivel de conciencia, te pueden escupir. No te viene ese sentimiento de culpa, nada. Ejemplo, cuando con papá conversábamos, con papá luché mucho. Es que el primer nivel de conciencia es que tienes que entrar en conexión con tu tiximuyo, que es el espermatozoide y el óvulo. Y cuando estos unen y te entienden tu vida y te aceptan, se abre el segundo nivel de conciencia. Porque el problema es que eso, es que no eres mi hija, es hijo no nacido, no se casó en la iglesia, no se casó con la persona que quiso, no estudió el título que quiso, eres borracha, mira cómo es la compañera tuya es de esto, tú eres de esta
callada, tú eres muda, tú no hablas, o sea, siempre. Entonces el tiximuyo es el que te desequilibra a ti. Y la capacidad, si queremos entrar al nivel yachago, al nivel chamánico, el primer nivel de conciencia es cómo tejes con el tiximuyo. Entonces yo tenía dificultad con mi madre, el tiximuyo. El tiximuyo es la gestación, el espermatozoide y el óvulo. El tiximuyo es el estado de generar la vida. Entonces, ¿de dónde naces tú? Papá y mamá. Y si tu papá fue borracho, concibió borracho, tu mamá, porque me casé, creciste como sea, te fueron dejando. En mi caso yo tuve que trabajar mucho con mi mamá en ese estado de ayahuasca, tuve que llorar cuantas de cosas, en volver a mi niño de 2, 3 años y estar en los senos de ella. Tuve que superar mi estado de conciencia para estar aquí, para poder hablar los códigos que voy a hablar. O sea, no es que nací y me hice nada, no, es tan delicado hablar del proceso chamanismo. muy largo para ti. Es muy largo y entonces con papá lo mismo, como 1000 por 1000 católico, yo comencé a hacer esto, a hacer ceremonias de bautizo, ceremonias de matrimonio y todo lo demás. Al último, el reto mío era casar en donde yo me nací. Y papá al último, al inicio no quiso entender, al segundo dijo, y algo mágico ¿Y nació. cómo te casaste? Mediante... No, en registro civil y en la montaña, sin nada ninguna religión, ninguna iglesia. Entonces papá, como era católico, me dice, mis abuelos católicos, yo católico, todos católicos, tú el único que no vas a casar, dice. Pero bueno, dice, al día siguiente otra vez comenzamos, dice, bueno, ya pensé, ¿sabes qué? Entonces a él le gustaba que se case por la iglesia y todo. Sí, pero al día siguiente pasa una cosa media rara. Y me dice, Ray, me dice, he pensado mucho, dice, ¿sabes qué me dice? La solución para ser feliz, yo pienso y digo que no es necesario casar en una iglesia, dice. Y yo creo que para ser feliz en la vida, todo depende de los dos corazones. Así estamos los dos, la pareja dice, los dos. Así cases en la catedral, así cases con el papa, así cases lo que sea, no te garantiza, dice. Si ustedes no se comprenden, no se aman, no se entienden, se dan esto. Por mi parte. Por más que se casen en iglesias, eso es ¿se va a una acabar? verdad. Por mi paz, y él dijo, ¿sabes qué? Yo te voy a acompañar en donde tú cases. Haz lo que tu corazón. Me puse a llorar y dije, wow, eso es Dios. Eso es Dios, porque Dios toca esas. Dios en quichua es Iliactixi Huiracocha Pachayachachi. Sí, Dios. O sea, Dios es, cuando hablamos de Dios es una energía macro que no lo ves, no lo tocas, pero lo sientes, ¿no? Lo sientes y te transforma el entorno, ¿no? Cuando tú dices, mueve esto y te mueve. Y tocar a mi papá de X edad, que tiene 2 cuartos de Biblias, que es ministro de la palabra, que me mandó al sacerdocio y todo lo demás, ya al último día, te quiero, haz lo que tu corazón diga y yo te voy a acompañar. Yo tenía miedo de que no me acompañe, yo tenía miedo de que no nos dé la bendición. Y en tu pensamiento estaba ya hablando mi papá y esto. Sí, estaba competir con un mayor que es sabio y yo estoy todavía ahí y dije, vamos a trabajar, ¿no? Con Tiximuyo y hasta que todo se revela, la energía cambia y inclusive él tomó Huachuma, estaba en la montaña con la gente, me dijo, no puedo pedir más, Dios, digo, soy feliz, no te puedo pedir nada más, ¿qué más puedo pedir? Entonces, pasan cosas muy, muy interesantes, ¿no? En este transcurso de entender, y dentro de eso, comencé a estar en la Nación Quero, aquí tenemos Quero, en Perú también Quero, y ahí es cuando comienzo a entender los códigos andinos. ¿Cuáles son los códigos andinos? En realidad el código significa que es un código que cuando descifras, lo tienes el resultado, el producto. Entonces un código es eso, es decir, toda la vida del runa Tahuantinsullana vive de códigos. Es decir, tengo que entender, cuando veo esta pacha que está aquí, ¿por qué están las rayas? ¿Por qué es la dimensión como está? ¿Y por qué el color también? Sí, a mi mamá, a mi papá, yo sí preguntaba desde niño, ¿y por qué hacen esto? Y porque ellos, o sea, la educación, la conquista masacró todo. O sea, la bibliografía nuestra. Por lo tanto, la educación metió creencias, pensamientos, epistemologías, filósofos eurocentristas, y todos somos productos de eurocentrismo. O sea, no hay nada de runa. Entonces, ¿cómo ellos van a explicar si le mataron, si le violaron, si le quemaron por practicar esto? Entonces, tuve que volver a renacer esto, volver a renacer mi vida y entender. Es decir, ¿por qué es un código?
Esto es un manto de sanación. Este collar es un objeto de curación. Cuando el niño llora, saca la mamá el collar y lo limpia con el collar y el niño llora. A mí también me sabe decir cuando Guaira Japishka, más Exacto, cuando se... Guaira Sanesha, la yukshisha, wachka yukshisha. Chumbi ambi juratrisha. El chumbita shukchispa, chumbita picha. O chumbita wawa taparis, chumbita shapillushka rin kakaguna de pasna wawa tapari, chumbita kishne hawaje paltun renja, ma wawa que ni matan toko. Chaymi código, chaypi código kaipika, código tianga, y mamanta. Yo canchi mitima salaska runa kuna, y mata rurajushka, kaipi churan kuna primer cuadrante tiajón. Segundo cuadrante tiajo, cuarto cuadrante, es decir, que chacana tiajo. Es decir, chacana que imarico mantuco. Conexión del ocupacha, energías de nuestros abuelos y conexión con lo divino. Es decir, cuando tú meditas, ¿por qué los yachaks siempre fueron? ¿Dónde van a dejar las cosas curadas? En los puntos sagrados. En los cruceros. Cruceros. Como aquí. Exacto. Entonces, aquí tenemos el crucero, el punto energético, el punto Iyak. Por eso es Iliak Tixi Huiracocha Pachayay. El Iliak es un espíritu ni macho ni hembra. Es una energía macro que solo puedes conectarte cuando te atreves. Y por lo tanto está aquí, en el punto cero. Es ahí donde botan las plantas para que absorba lo que te limpió y vaya al Ucupacha y se termine. Y ahí no va a ser, ahí se por acaba. eso entonces las plantas saben estar ahí. Exacto, botadas en los cruceros. Hasta he visto animalitos también. Exacto. Entonces, y de aquí tienes la capacidad de conectar con el Hanampacha y el Jawapacha, que es el mundo infinito. Entonces, esto es un puente. Por eso es el Chakahana, que permite, nosotros estamos en este tiempo, o sea, en el Caipacha, que podemos ver montañas, nos podemos tocarnos, o sea, pero abajo, en el presente, pero abajo es el Ucupacha. Es decir, tienes que tener capacidad de honrar y conectarte con tus abuelos, abajo. Muy, muy interesante, Raimi. Muchísimas gracias por todas estas información, esto que tú nos has enseñado, que has transmitido. Ya hay mucho más por conversar, pero pues lamentablemente el tiempo es corto. Shinallata que kanguna rikukunaman kaypiñu kanchimashi parlahushka kay paypayacha kunata ñukanchi kawsaymanta chaykunata rikuchihushka shinapash pachakaña ratumi kuti pachapish ña tukurin shinapish ña kuna horas ninchi ñukanchi mashita voy a decirlo en castellano, más fácil. Me parece que tú tienes contactos que compartir para que puedan, qué sé yo, comunicarse contigo y poder saber más acerca del tema. Pero eso lo vamos a mencionar después del corte comercial. Dental Más abren sus puertas en Centro San Lasaca y para sus alrededores. No pierda tiempo. ¿Para qué ir más? Dental Más, estamos junto a usted. Ven y compra en Mini Market Cisari. Estamos ubicados en Salasaca Centro, Vía El Rosario o Manzana Pamba Chico. Mini Market Cisari, siempre con lo mejor para ti. Kikinpak nanaywan, kanwan tandaya purisha. Piñaita, tutayaita, kikinpak ukupi tiakta anchuchisha. Samaita, sisayachisha. Pachamamapak ayuwan, samaywan, tukuyta linshasha. Shina, kasillaita, riksinki, charinki. Dental Más abren sus puertas en Centro San Lasaca y para sus alrededores. No pierda tiempo. ¿Para qué ir más? Dental Más, estamos junto a usted. Ven y compra en Mini Market Cisari. Estamos ubicados en Salasaca Centro, Vía El Rosario o Manzana Pamba Chico. Mini Market Cisari, siempre con lo mejor para ti. Dental Más abren sus puertas en Centro San Lasaca y para sus alrededores. No pierda tiempo. ¿Para qué ir más?
Dental Más, estamos junto a usted. Ven y compra en Mini Market Cisari. Dental Más abren sus puertas en Centro San Lasaca y para sus alrededores. No pierda tiempo. ¿Para qué ir más? Dental Más, estamos junto a usted. Ven y compra en Mini Market Cisari. Estamos ubicados en Salasaca Centro, vía El Rosario o Manzana Pamba Chico. Mini Market Cisari, siempre con lo mejor para ti. Kikinpak nanaywan, kanwan tandaya purisha. Piñayta, tutayayta, kikinpak ukupi tiyakta anchuchisha. Samayta, sisayachisha. Pachamamapak ayuwan, samaywan, tukuyta rinshasha. Shina, kasillayta, riksinki, charinki. Dental Más abren sus puertas en Centro San Lasaca y para sus alrededores. No pierda tiempo. ¿Para qué ir más? Dental Más, estamos junto a usted. Ven y compra en Mini Market Cisari. Estamos ubicados en Salasaca Centro, vía El Rosario o Manzana Pamba Chico. Mini Market Cisari, siempre con lo mejor para ti. ¿Cómo están, amigos? De vuelta a los estudios de Causari Films. Bueno, pues mi estimado Raimi, ha sido muy bueno haber compartido tus saberes ancestrales, muy interesante, por cierto, cosas que no sabíamos, pues nos has hecho conocer. Entonces, que aquí mi compañera decía, yo no sabía esto, no sabía qué significaba esto, pero ahora ya lo conocemos un poco más. Cuéntanos, ¿en qué te dedicas en este momento? ¿Tienes un consultorio? Me dijiste, cuéntanos. Sí, en la actualidad, bueno, estoy haciendo algunas cosas que a veces me he estresado, he tratado de controlar algunas cosas porque a veces no he dormido toda la noche pasado, pero bueno, el tiempo es mágico, ¿no? Por algo pasa algunas cosas que vienen. En sí, estoy ahorita trabajando en la Universidad Mauta Iguazin como profesor en la Universidad UNAE en Cuenca. También en la Universidad Católica de Cuenca en posgrado. También tengo mi propio centro que justamente lo transformamos como un centro de medicina intercultural, lo convencional y lo ancestral, es decir, dependiendo de los casos que tengamos, trabajamos con neurólogos, trabajamos con psiquiatras, trabajamos con médicos generales y trabajamos psicología y trabajamos la medicina ancestral, es decir, si es que hay cuestión de parteras, si es cuestión de ceremonias de ayahuasca con ayahuasqueros, si es cuestión de huachuma, que es el cactus, que es como la tuna, que conecta, también ceremonias de DMT, cambo, sananga, mambe, compactaciones, baños en lagunas, baños en cascadas, caminatas, recorridos. Entonces fusionamos las cosas, es decir, cuando una persona en estos tiempos de COVID y todo lo demás traen los exámenes de los pulmones, están con medicamento farmacológico y nosotros para comprobar esto diagnosticamos por sistemas diagnósticos propios, por ejemplo con huevo, con hoja de coca, con vela, con cuy, que es el muy certero. Entonces en el cuy sale, si es que en radiografía es del 60%, 40% deterioro del pulmón, y en el cuy escáner. Entonces el paciente desde ahí comienza a reestructurar y dice, wow, o sea, esto es magia, sí. Entonces desde eso comenzamos a intervenir dependiendo, con limpias, con cuy negros, con baños energéticos, con guanto, dependiendo las plantas dulces, amargas, microdosis de aceites de cannabis y todo lo que podemos intervenir. Entonces hay casos que hemos trabajado muy bien, entonces en Incarte. Entonces hay la parte de arriba que se dedica a lo que es la biblioteca, hay un templo, tenemos un templo para meditar, un templo para relajarnos, un templo para conectarnos. Tenemos los cuartos, los cubículos, personas que quieran aprender música, piano. En la parte de arriba tenemos un cuarto de estimulación neurocognitiva infantil, es decir, los dados, las chacanas, los quipus, que son los nudos, las yupanas, la cuestión pedagógica ancestral. En la parte de abajo, en cambio, todo es el cuarto de sanación, cuarto terapéutico, cuarto de preparación de medicina. Está un cuarto de medicina como farmacia, de herbolaria. Y tenemos el temazcal. Entonces tratamos de abordar todo tipo de enfermedad,
Y entonces trabajamos ahí, entonces el equipo que trabaja, entonces uno limpia el cuyo, otro prepara el cuatro, otro prende la candela, entonces vamos trabajando. Entonces cuando vienen los pacientes se quedan locos porque dice, para abordar un caso de pacientes, ustedes hay uno que toca el bombo, hay uno que está haciendo, hay uno que está tocando, ustedes para abordar un paciente se hacen en... Ah, mira, sí, exactamente. Porque en cambio en medicina occidental el médico sienta solo que tiene, trae solito de tú a tú y toma la receta y anda a comprarlo así mejoras, no, a mí qué me importa. En cambio nosotros no. Entonces desde ahí nosotros hicimos el último estudio que hice, es la psiconeuroendocrinología, que trata la psiquis, el pensamiento, la neurona, el sistema endocrino y el sistema inmunológico. En COVID el sistema inmunológico se debilita, se afecta al sistema endocrino y entran unos agentes externos y chao, marchaste en eso. O sea, si no trabajas tus cuartos, o sea, recién la medicina convencional habla de neuropsicoinmundoendocrinología, o sea, los 4 cuerpos, mientras que nuestros taitas antes de los 500 años hablaban de los 4 ucos o 4 shungus, yanashungu, kiyushungu, pukashungu, yurashungu, mancharisca, katisca, pisca, guairas. Es decir, cuando estoy con los médicos conversando, dice Raimi, o sea, que tú me estás diciendo que ustedes eran más avanzados. Sí, con orgullo lo digo, nuestros abuelos sabían y eran avanzados. Recién la medicina, y si la psiconeuroinmundo en Ecuador todavía no llega. O sea, vamos a ver en estos tiempos que muchos profesionales en el área médica van a sacar maestrías, diplomados, especialidades en psiconeuroinmundo. ¿En qué consiste en conclusión la psiconeuroinmundo? Que el médico hoy ya no, el que tiene especialidad en eso, el médico ya no va a trabajar lo mismo en radiografía, receta, no, sino va a preguntar la parte emocional, la parte espiritual, la parte de la familia. O sea, lo que antes demoraban 5 o 10 minutos, hoy podría demorar media hora a una hora. Pero el médico que es psiconeuroinmundo, ese, porque va a coger el rol del yacha, del chamán, de preguntar, ¿cómo así? ¿Qué comes? ¿Dónde vas? ¿Con quién creciste? ¿Cómo fue? ¿Por qué? O sea, todo va a ser un abordaje de estos 4 cuerpos. Y ahí el que es neuropsico va a decir, ¿tienes algún yacha de repente? Sí, y va a recomendar decir, si tienes algún chamán, ándate. Si andas, te va a hacer una limpia. O sea, va a abordar una intervención holística. Mientras que en Ecuador vivimos peleados. Los yachas, los médicos, unos brujos, unos sabios, unos que no saben. Aquí todavía estamos atrasados. Claro que sí. ¿En dónde se encuentra tu clínica? Justamente la cervecería Lora en la vía principal, o la tienda de Chivito. En Salasaca, ¿en qué comunidad? En Chilcapamba. Justamente en Chilcapamba. En la vía principal mismo. Sí, de Ambato Pelileo. En el primer rompevelocidad, a unos 200 metros a mano derecha, izquierda, viniendo de Ambato, hay un rótulo que es Incarte y Achay, entonces dentro de un camino terreno 20 metros, ahí está como una cabaña de madera, y ahí pues atendemos si no estoy yo, atiendo a otras personas. ¿Son las 24 horas? Las 24 horas en realidad atendemos, o sea, en ese sentido pues... Está muy bueno. Muy bien. Sí, eso uno me dedico a trabajar, ¿no? El otro hemos dedicado a trabajar es hacer cursos online de medicina, de códigos andinos. ¿Y cómo pueden contactarse en ese aspecto si quisieran aprender más contigo? Pueden escribir Raimi, nada más, Raimi Chiliquinga en internet, van a conseguir videos, textos, hay un montón de materiales míos, Raimi Chiliquinga. En las redes sociales, en Google. Raimi Chiliquinga. Sí, en Google, Raimi Chiliquinga. ¿En Google también? En Google, sí tengo mi perfil de Google, como publicados los artículos científicos, porque, en Google, y otro en Facebook, como Raimi, en YouTube también. ¿Qué más? El número de contacto, pues el 09 88 28 23 29. Entonces estamos para servir y cualquier cosa que... También realiza ceremonias de Sí. matrimonio, bautizos. ¿Qué más? Justo este 28 tenemos por Santa Rosa una ceremonia de matrimonio. Y ahí es lo que con mi papá voy llevando, y a mi papá digo, papá, yo no me convertí en sacerdote católico, pero soy sacerdote inca, sacerdote. Ajá. Y hago lo que tú querías que case, yo no tomo, tú no quieres que tome, pero yo quise tener familia. Yo no quise ser religioso sin familia, porque no tendría... Los sacerdotes no tienen familia. No tienen ¿no? familia, pues son solos, entonces yo Ay, dije no. no. Entonces en ese sentido yo dije, el guía que me tenía ahí también dijo, ¿sabes qué? También,
servir a Dios no es solo el único camino del sacerdocio, sino hay muchas maneras de servir a Dios, no confunda. Entonces me abrió más el pensamiento. Claro que Y sí. papá también me dan de comer, digo, toma, come, ¿te das cuenta? No pagan plata, ahí tienes comida, y o sea... Y esas ceremonias lo hacen Sí, dependiendo, a veces en la montaña o a veces en un lugar donde ellos tienen preparado, dependiendo las parejas cómo tienen planificado, ¿no? ellos deciden entonces. Ellos deciden. Claro que sí. ¿Y qué más? Hacemos bautizos también, ¿qué más? Hacemos limpias de casa, de todo lo que... Hoy, por ejemplo, estamos con una escuela de chamanismo. O sea, en la escuela de chamanismo, lo que hablamos hoy, es decir, tú tienes que aprender a leer con una hoja de coca. Yo te voy a poner una hoja de coca y tú me vas a coger y me vas a decir, ¿qué me está pasando en mi estado emocional hoy? Entonces, el chamanismo es, tienes conexión con la hoja de coca y entras en la vida de otro y lees, ¿no? Por ejemplo, un ejercicio que podemos hacer, por ejemplo, esto es código sánico. ¿Cómo es tu nombre? Erika Solange Pilla. Solo Erika. Erika, ¿está bien, no? ¿Sí? Erika, ya. 2, 3, 4 y 5. 3, 6, 10, 15. Que igual 1 más 5, 6. Listo. Código 6 tienes tú. Supta. El código supta de tu vida. 6, sí. Eres muy... ¿Cómo es? El código 6 es muy sensible y eres muy resentida. El código 6 es muy resentida. Proyectas muchas cosas, o sea, no busques perfección. Ese es el peor error que puedes cometer. El código 6 buscas lo más lindo, lo más bello. O sea, porque ahí vas a traumarte. O sea, no hay perfección. El primer elemento que debes eliminar con código 6 es que no hay perfección en la vida. Entonces no hay que ser perfeccionista. No, jamás hagas eso, porque eso es lo peor que vas a hacer con tu código que tienes en el código del Pacha, que naciste en esa iluminación del 6, del código 6, en tu código genético. Eso es lo peor que puedes hacer. O sea, 1, 2, el código 6, tu densificación de mujer es 1000 por 1000. ¿Qué significa? La densificación de Warmith significa que tú puedes al pensar en una perfección, tú puedes proyectar, por fin creo que encontré mi hombre o la carrera que yo quiero, o la vara y media que tengo. O sea, wow, o sea, el collar que tengo es lo mejor para mí, claro, pero ese hombre te puede fallar, esa carrera te puede fallar, este estudio que estás haciendo, al último te puede despechar. Porque tienes que saber por qué estudias esa carrera, por qué quieres estar con ese hombre, por qué tienes que descifrar códigos. O sea, cuando el código 6 es la capacidad de descifrar eso, ahí encuentras la felicidad. De lo contrario, tu vida te puede convertirse en un trastorno de soy la que lavo, soy la que hago todo, soy la que me ha pasado esto, un trastorno de soy. Entonces el código 6 es muy bueno. En sí, el código 6, el otro punto positivo, es que si tú te dedicas a una cuestión de curación, tu camino está abierto a enfermería, medicina, a odontología, todas las áreas de medicina que tú quieras. El código 6 tiene en esa esencia de conectarse y abrir, hacer magia, porque la medicina es hacer magia. Estos son los códigos que en ti te nacen. Entonces, en la escuela de chamanismo, o sea, mis estudiantes tienen que hacer este proceso para convertirse en sacerdotes incas. Entonces, es la primera escuela en Salasaca, en Ecuador, que hemos abierto la escuela de chamanismo, pero verdadero. O sea, nosotros no buscamos dinero, nosotros no hacemos amarres que quieres matar o limpiar la pizza. O sea, eso, dos cosas para ir concretando. El yacha, el amauta yacha, que es lo que estoy haciendo. Yo soy amauta yacha. Yo utilizo chamanería como marketing. Porque la palabra chamanería no es quichua, no es de acá. Chamanería es como que cuando dice chamán es como que como el PhD, ¿no? O sea, yo soy PhD, ¿no? En serio. O sea, el PhD es científico, en conclusión. El chamán es como científico, conecta con lo más allá y todo. Pero no es quichua. O sea, en realidad los chamanes no existían en el Incari. O sea, en el Tamancho. Lo que existían eran los Huillacumas. Los Huillacumas son lo que estoy explicando. El Huillacuma era el cerebro que se conecta con otro y lee y sabe lo todo. O sea, ese es el Huillacuma. Pero el Huillacuma no hacía amarres de conexión, que muera. Brujería. La brujería en Bélgica, estuve con esta cuestión investigando. En Bélgica hay brujas, se llama brujas, una parte que se llama, y ahí la historia de todo, nace en Europa las brujerías. Tuve que comprar el libro negro que con anclas de rana,
un polvo de tu uña del dedo gordo con algunas cosas, mezclas y das, y sí hace verdad. Porque es brujería, porque estás trabajando con tu elemento, con tu cabello, con tus cosas, y se hace ceremonias de misas negras para entrar en tu alma, y sí existe la brujería. Pero en el Incario no existía, o sea, no confunda. Por eso yo en mis charlas, en mis estudiantes, yo digo, o sea, si tú fuiste brujo, conmigo te equivocas, o sea, botas esa porquería y te conviertes en sacerdote, o sea, te conviertes en un Villaguma, te conviertes en Yacha, o si no, no vaya por tu camino, porque por eso muchas veces con los Yachas de aquí, o sea, no me compagino, porque yo sé quiénes hacen magia negra, quiénes roban plata, quiénes dicen, es que a ti te han cruzado, a ti te han puesto en San Gonzalo la foto, sí, así y se dice escucha. $1000, Yo he tenido Para eso. casos de aquí, de Salasaca, que bien dice que mi hija va a morir, X Taita me dice que mi hija le han hecho brujería y que va a morir en 2 años y me pidió 1500 y ha pagado $500. Dije, no, llámale, dile que te devuelvan los 500. Dile, déjate. Y llamó en mi presencia a X persona, dijo, no, usted ya me pagó los 500, usted tiene que terminar conmigo, olvídese de la plata. En sí, la señora perdió los 500. Claro, y yo dije, ven, a ver, ¿qué te ha hecho? No, dije, la niña está bien. O sea, no está, cuando es brujería sí sale, sí existe. Y cuando es brujería yo digo, sí, pero no te cobro 1000, si yo no cobro 1000 a nadie, ni 2000, no. Se puede trabajar desde 30, 40, 50, 60, 150, 200, hasta mucho 500. Pero yo nunca he trabajado 1000, 2000, 3000, $5000. O sea, ahí se ve cuál es el. O hay veces que mamitas vienen o alguien digo, deja nomás, hasta pena me da de cobrar, porque lo que me interesa Claro es que tu sí. bienestar. No me interesa el dinero, pero lo que me interesa es tu bienestar. A veces me traen huevitos. Bien. O sea, el mundo es hecho. O sea, por ahí cuando practicas el Aini. El Aini es dar, pero no a cambio de nada, sino porque nace de ti. Aini. O por Ay, amor. Sí, algo así, como por el amor, algo así, ¿no? Entonces hay muchas cosas que en la vida lo que queremos hacer hoy es, no sé, entonces ojalá con ustedes coordinar, hacer un taller de códigos andinos, o sea, los chicos online que se inscriban y todo lo demás, y reunir si es posible Claro que presencial sí, y sería muy bueno explicar eso. esto y todo, que sepan quiénes son. O sea, por ejemplo, en la selección de Ñusta típico preguntan, ¿qué significa la mujer Salazar? Que la chica, no sé. Si la mujer Salazar que es todo, pues aquí está todo. Ajá. Entonces, ya Algo saben, interesante. Yustas, a dónde acudir. El maestro Raimi está a su disposición, ¿o no? Sí, yo de mi parte, todo lo que yo he podido, siempre como papá dice con humildad. Una de las cosas papá dijo, tú puedes ser científico, puedes hacer lo que da la gana, pero tú nunca dejes de ser Raimi y humilde. Entonces, en realidad, en la calle Raimi, a veces me dan una copa de cerveza, algunos me putean, algunos me mandan al aire, Algunos te felicitan. algunos me adoran, algunos se me tienen como Dios, para Me algunos odian. soy... Yo digo, eso Bueno, es normal. nadie somos monedita de oro para Exacto. caerle bien a todo el mundo. Bueno, muchísimas gracias, Raimi. Sumak kay kikinda yupaychani, kayman shamushkamanda, kikinba yachikakunata gulpiman riskichishkamanda. A todos nuestros amigos, pues muchísimas gracias por habernos acompañado en este podcast en vivo, Runakuna Hablemos Quichua. El contacto de Raimi, casi se me va el nombre, es 0988 28 23 29. También en las redes sociales lo pueden encontrar como Raimi Chiliquinga o solo Raimi. Raimi Raimi Chiliquinga. Cualquier cosa, si ustedes quieren seguir sus cursos o quieren venir a hacerse atender en su clínica, pues está a las órdenes. Yupaychani, Mashikuna, Kikingunata, Kaipi Conchiwan Pacta Katishkamanda, Yukanchika Kutimba Mishin Yata Tupariringa y Kangunata Yupaychani Nipani. Mashi Erika. Igual muchas gracias, Raimi, agradeciendo tu presencia y también Ya despedirnos ya porque ya ha llegado la hora de despedirnos. Claro que sí, recuerden seguirnos y suscribirse en nuestras redes sociales como Causari Films. Nos pueden encontrar en Facebook, YouTube, TikTok e Instagram. Ah, sí, se nos escapaba. Como ella es de costumbre, el mensaje positivo a toda nuestra bonita gente. Uno de los mensajes importantes es, un poco hablábamos con Erika, o sea, no hay perfección.
O sea, graben por toda la vida que la perfección viene de Europa. Es un modelo de lograr algo. O sea, por eso vivimos enfermos. Por eso queremos pintar el cabello, por eso queremos cirugía, por eso queremos 80, 90, 60, por eso queremos ropas de marca, por eso buscamos. Y cuando no logras esa perfección, vives un acomplejado. O sea, nos hicieron acomplejar. No, es que la chica tiene que ser modelo. O sea, todo nariz punteado, todo loco. El chico tiene que ser como los chinitos, ¿no? Bien blancos. Bien blancita. Y la sociedad vive, por eso digo, necia, terca, ciego, hundida en su mundo. No se despierta. O sea, esta humanidad no es humana, es un proceso de humanización. Lo que quiero decir es que no existe la perfección. La capacidad de aceptarte a ti mismo, si tú no te aceptas con tu nombre, Guamán, Pilla, Caiza, Curichumbi, si no te aceptas tu nariz, si no te aceptas tu cabello, si no te aceptas tu gordura, o sea, ¿cómo esperas que alguien otros te lo hagan? acepte? O sea, ¿te das cuenta? Ese mensaje en la educación te van a enseñar perfección. En las elecciones reinas, perfección, la más linda, la más bonita, lo que más habla, y la otra es más cojuda, ya Dios te lo hace. Es una humillación. En la escuela, abanderados. O sea, a veces me da vergüenza que yo haya sido abanderado, ¿no? Entonces, en la escuela abanderado, el mejor que escribe, o sea, siempre vivimos competiendo. El que gana en una competencia es el perfecto, es el que gana la copa, el que gana. O sea, chicos, señores, jóvenes, autoridades, o sea, ¿cuándo vamos a despertar? Que no existe esa perfección. Lo que vivimos es un modelo eurocentrista, pero ¿cuándo despertaremos? No sé, quizás somos un grano de quinoa en un costal de maíz, yo no sé, nosotros los locos que estamos hablando, muchos dirán pendejadas, pero lo único que puedo decir, chicos, no hay perfección, ama lo que eres, tu poncho, tus labios, tu cuerpo, y no busques a nadie, no hay carrera perfección, no hay papás perfección, no hay pareja perfección, no hay cuerpos perfección, cada uno somos como somos, y ámate y valórate. Muchísimas gracias, Raimi, Yupay, Chani, Mashi, Kangunawan, Kutin, Shupunja, Tuparipashu. Yo pachanchi ninchi shinaji causar y fin. Dental Más abren sus puertas en Centro San Lasaca y para sus alrededores. No pierda tiempo. ¿Para qué ir más? Dental Más, estamos junto a usted. Ven y compra en Mini Market Cisari. Estamos ubicados en Salasaca Centro, vía El Rosario o Manzana Pamba Chico. Mini Market Cisari, siempre con lo mejor para ti. Kikinpak nanaywan, kanwan tandaya purisha. Piñayta, tutayayta, kikinpak ukupi tiakta anchuchisha. Samaita, sisayachisha. Pachamamapak ayuwan, samaywan, tukuyta linshasha. Shina, kasiyayta, riksinki, charinki. Dental Más abren sus puertas en Centro San Lasaca y para sus alrededores. No pierda tiempo. ¿Para qué ir más? Dental Más, estamos junto a usted. Ven y compra en Mini Market Cisari. Estamos ubicados en Salasaca Centro, vía El Rosario o Manzana Pamba Chico. Mini Market Cisari, siempre con lo mejor para ti.